8:33 minutos, 7:33 en las Islas Canarias. Don Iván Vélez, ¿qué tal está usted? Muy bien, buenos días, Luis. Muy buenos días. Bueno, ayer acabó como el Rosario de la Aurora la reunión telemática convocada por Ferraz con los responsables de igualdad de las distintas federaciones, que no sé si eran todos mujeres, no lo sé. El caso es que acabó la reunión tan mal que tuvieron que cancelarla y volver a citarse presencialmente, y acabó muy mal porque el caso Paco Salazar le ha estallado a Sánchez en la cara. Resumiendo el asunto, Paco Salazar, se presentaron unas denuncias de militantes por supuestos comportamientos inapropiados, y entonces pues el Partido Socialista destituyó a Paco Salazar, y resulta que después se conoce que se habían perdido esas denuncias de esas militantes y entonces se iban a rehabilitar, entre comillas, a Paco Salazar. Y la cosa ha hecho pum. Y ha hecho pum, yo comentaba en las noticias, porque me da la sensación de que el caso García Ortiz, la condena, ha significado un antes y un después. Sánchez ha destruido con su órdago al Supremo su propia imagen de invencibilidad, y ahora se le revelan hasta dentro del partido, cosa que parecía impensable hace un mes. ¿Cree usted que van por ahí los tiros, don Iván? Bueno, a ver, es que este asunto de Salazar yo creo que tiene varias lecturas, ¿no? Estoy pensando más bien en la zaragata nocturna que parece ser que ocurrió en la videollamada, ¿no? Por un lado, el PSOE decía hasta hace poco, incluso Ábalos, que soy feminista porque soy socialista, ¿no? Esa especie de relación biunívoca. Pero luego se demuestra que no, que están sometidos a las pasiones, por decirlo de algún modo suave, muchos de ellos, ¿no? Y a unas pasiones que a veces se extralimitan y no se controlan, ¿no? Ese caso parece ser, todo parece ser, pues no tenemos de Salazar. ¿Qué ocurre? Que abanderan el feminismo, pero luego resulta que tienen de cada personaje dentro que es increíble. Y claro, ahí se plantea el famoso dilema de los partidos políticos. Apoyar al partido a machamartillo, la Feria de Carbonero, hay que tirar para adelante, hay que mantener los puestos, o mantener los ideales. Soy feminista, soy socialista porque soy feminista, y viceversa, ¿no? Y yo creo que en esa cuestión están. Y al soldado Salazar lo han salvado también, por lo que hemos visto. Claro, esto lo pones en consonancia o en relación con el escandalazo que se montó, que vaya por delante, que me pareció unas groserías tremendas, de Rubiales y el Piquito, pues fíjate la desproporción. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que yo no dudo que haya... porque feminismos también hay muchos, y yo me remito, por ejemplo, a las conferencias de Sharon Calderón en cuanto al análisis, ¿no?, de qué es el feminismo. El que ella llama de feminismo administrado. Feminismos hay muchos. Pero, hombre, como mínimo todos... quiero pensar que defienden el hecho de que no se acose sexualmente a las mujeres, que menos, ¿no? Y claro, pues aquí la incoherencia y la desproporción es dominante. He leído por ahí, pero bueno, esto son todo especulaciones, ¿no?, que María Jesús Montero de algún modo intentó reencauzar las aguas, porque es que la empresa tiene que continuar adelante. Es que Ferraz es una gran empresa, y entonces, claro, los garbanzos negros hay que echarlos, pero si echas a todos, en fin, se acaba el cocido, efectivamente. Y entonces, pues, esto demuestra la gran carga hipócrita que hay en muchos de los que se dicen feministas, sean o no socialistas. Buenos días, doña Lucía Echevarría. Hola, buenos días. Les leo la crónica del Español, el encabezado: revuelta de las federaciones del PSOE contra Ferraz por tapar a Paco Salazar. La reunión fue tan desastrosa que se abortó. La reunión online, convocada de urgencia por la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, con el resto de responsables de esa área en el partido, acabó abruptamente. Se impidió hablar a varias federaciones, como la de Castilla-La Mancha, con la excusa de convocar una próxima reunión presencial. Eso es un clásico, lo de impedir. Yo el último congreso que desaparecí, claro, el de Valencia, impidieron hablar a todas las feministas con la misma excusa. O sea, había feministas con ponencias anti-ley trans y fuera todas. Claro, por eso digo que hay un feminismo, sí. Y otros feminismos. No, es que es como si tú fueras católico machamartillo y un día llegas a misa y te dicen, bueno, es que
vamos a reinterpretar todo, entonces como Cristo dice que hay que compartir, vamos a hacer orgías. Este es nuestro nuevo catolicismo. Y tú dices, no, pero es que esto no puede ser. Y empiezan, terfa, católico ultramontano. Entonces, había un feminismo original, ha habido un montón de caballos de Troya, digamos que el primer caballo de Troya fue el rollo queer, y el gran caballo de Troya, aparte de eso, es, no, es que si llevan hijab no pasa nada. Claro, Es que hay que respetar. Entonces yo veo que está destrozado y de hecho yo ya uso derechos de las mujeres porque se entiende mejor. Porque si dices feminismo cualquier cosa no se entiende. Es que yo creo, Lucía, que pero una cosa muy cortita, muy cortita. A mí no me extraña porque cuando se empezaron con la ley biogenital, yo todavía estaba trabajando con Miguel Barroso. Yo no quiero meterme con un señor que ha fallecido, pero era un Salazar a su manera, más elegante, ¿no? Entonces, cuando tú haces las cosas porque quieres captar el voto femenino, pero en realidad de toda la vida, como supongo que habrá en todos los partidos, que seguro que te metes al Partido Popular o a Vox y hay un Gañán igual en algún sitio, porque los hay siempre, o en tu casa, o tu cuñado. Inevitable. Sí. Y entonces, lo que te puedo decir es que los que empezaron a diseñar esto, que eran Zapatero, Barroso, Rubalcaba, bueno, era ese Jaez. Es que ese tipo de gañán es muy típico del Partido Socialista, porque cuando te traes a alguien de las federaciones de Andalucía y es de un pueblo de Córdoba perdido o de un pueblo de Cuenca, me da igual, pues el machismo gañán, que se llama, o sea, hay muchos tipos de machismo, pero la gañanada de qué buena estás, nena, pues es clásica de señor trepa de pueblo, y el señor trepa de pueblo, aquella sí, conversación el señor trepa de pueblo entre... es el típico que escala en cualquier partido, ¿sabes? ¿Recuerdan? Perdona que te interrumpí. No, el vídeo aquel de donde están conversando, me parece que era uno de Izquierda Unida y otro del PSOE en Andalucía y tal. Dice, no, porque no sé qué, fulanita, y dice, ¿quién es esa? Dice, la de las tetas gordas. No, creo que eso era en Cataluña. No, en Cataluña también, pero en Cataluña quiero recordar que había otra, dice, ¿cuál hay que escoger? La de las tetas más gordas. Bueno, no sé el horario, como a las glándulas mamarias más desarrolladas, ¿no? Pero es que yo creo que aquí la cuestión... Aquí la cuestión es qué sabe ese señor. ¿Y sí, qué sabe ese señor para que sea tan importante defenderlo? Claro, es que ahí iba yo, Lucía. O sea, que tú hablas del gañán... ¿Qué sabe Paco Salazar? Hombre, claro. Tú hablas del gañán de un pueblo de por ahí. Porque si no supiera algo importante se lo habrían quitado de en medio. Que no les, o sea, como lo de no les dejaron hablar a las federaciones, hacen un congreso y callan a la gente, no les importa un comino echar a gente. De hecho, Sánchez ha hecho tierra quemada, por donde él pasa no vuelve a crecer la hierba, se ha cargado a mucha gente. Por tanto, si le mantienen es porque algo sabe. Bueno, pero es que iba yo, quiero decir que aquí lo del ejemplo del gañán, pues es válido, pero el gañán sube hasta donde sube. Sí. Esta gente es que estaba en lo más alto, es decir, los del Peugeot, yo les he dicho los ese que no les conocía, esos ignotos individuos que, para Sánchez, que viajaban en un vehículo de marca francesa por España, que de los cuales tiene una vaga idea, pues es que claro, nos podemos creer que había una disociación tan gorda entre se enrolla que te cagas y lo que hablaban con Sánchez. Es que no lo podemos creer. No, sí lo podemos creer. Si yo estoy contigo todo el día, Lucía, pues más o menos entiendo tus giros y tal. Es que no estaba nunca. ¿No? Él tenía un coche con chofer. Bueno, ya. Fingía lo del Peugeot. Sí, pero que me da igual. Incluso, soy pobre y humilde, pero en algún momento coincidirían el coche del chofer y el otro tomando cañas Sí, si le has dicho al uno que te organice todo, al otro que fue Ábalos, que se fue a un hotel a Sevilla a llamar uno por uno con el listado a cada uno de los de la... No se me aleje del micrófono. A cada uno de los de la federación. Si te han arreglado todo, por supuesto. Pero si han pasado juntos, no es solo que él cuando iba a Valencia se alojaba en casa de Ábalos, sino que se fueron a una casa rural en Benasque, con Ábalos y Carolina y los niños, y él con Begoña y los niños. Yo no me voy a una casa rural con alguien que no conozco a pasar el fin de semana. ¿No? ¿Qué quieres que te diga? Qué rara eres. Qué rara soy. Bueno, que él estaría leyendo esos libros que recomienda por TikTok, encerrado. ¿No? Sí, claro, las disputaciones metafísicas, es lo mínimo. Vamos para que además es brutal porque se nota muchísimo que le mandan los libros y no los ha leído. Hay mucha risa ahí. No, yo es que no lo sigo. Ay, es de mucha risa. El masoquismo no entra en mis parámetros. Bueno, pues tenía usted razón. Yo recordaba al candidato de Izquierda Unida en Andalucía, Diego Valderas, en el año 2012, refiriéndose a la delegada de Educación, la de las tetas gordas. Sí.
Pero es que en RC Eso es, lo mismo. En Cataluña fue. RC el número 2 de Junqueras dijo en privado que había que hacer consejera de educación a la que las tenga más gordas. Eso, o sea, era un criterio mamario, digamos. Un criterio... Joder, según eso yo tenía que haber ascendido muchísimo. No sé. Perdí mi oportunidad. Bueno, hay que estar en el sitio adecuado. A verse afiliada al A ver si PSOE. al final el PSOE, RC, esas Sí. cosas, esos patinazos se pagan. Bueno, el caso es que ¿habría podido surgir esta rebelión dentro del Partido Socialista antes de la condena de García Ortiz? Yo lo dudo. O sea, creo que si en este momento de repente han dicho hasta aquí hemos llegado, es porque ahora se atreven a hacerlo porque la condena de García Ortiz la lanzó un mensaje demoledor sobre la falta de poder de Sánchez. A ver, como sabes, ayer tuvieron la superreunión y entonces hay como 3 vías diferentes. Una es él se quiere quedar hasta 2017, como sea. Las otras es en marzo del 2016 hay elecciones y las otras es en diciembre del 2016 hay elecciones. Lo que pasa es que, como te he dicho, él ha dejado tierra quemada. Es decir, ha echado a todo el mundo. No hay nadie capaz de hacerle frente. Pilar Bernabé, ¿quién es Pilar Bernabé? ¿Qué más da? Entonces, siempre hay la de las feministas, las feministas clásicas que tienen ahí, que es como... Joder, yo no quiero insultar a mis propias compañeras, pero como si estuvieras en una secta y entonces son las que hacen más ruido porque lo tienen que hacer porque si no quedan muy mal, pero luego nunca llegan a nada. Ya te digo, en el famoso Congreso de Valencia que les impidieron presentar ponencias y no se iban porque además muchísima gente que está ahí metida, si se va del partido, y me da igual que sea este partido o Podemos o el PP o Vox, que será menos porque es más reciente, claro, pero gente que no ha trabajado nunca fuera de ese partido, entonces ¿qué hace si se va? ¿Sabes? Pero él ha defenestrado a todo lo que no le importaba. O sea, lo ha defenestrado, ya te digo, yo lo último que llegué fue al famoso Congreso de Valencia y se llevó por delante a todas, y mira cómo se llevó por delante a Carmen Calvo con una patada hacia arriba, igual que le han hecho a Yuste, que es el clásico, patada hacia arriba y dejas de molestar. Entonces, no tiene mucha oposición porque ahí no queda nadie ya. Pues a pesar de no tener mucha oposición, se le han levantado las federaciones con el caso Paco Salazar. Bueno, pues de algo debe saber Paco Salazar y algo debe molestar a las federaciones, pero no ha sido porque sea un gañán, ya te digo yo. Hombre, no tendrán gañanes dentro, ¿sabes? También está por ver ese levantamiento lo que aguanta y, en fin, es que... No, lo digo porque esa especie de disidencia que siempre... O lo que es un teatrillo fingido. Claro, esa disidencia que más o menos encarna... disidencia entre comillas, ¿no? Paje, pues ya vemos los efectos que tiene, nulos, absolutamente nulos. Bueno, Paje es que, de verdad, yo... No, don Emilia, no me cae usted bien a nivel personal, pero es que no soporto oírle hablar, porque Paje no es que tire la piedra y esconda la mano, es que tira la mano y esconde la piedra. Sí, seguramente. Lágrimas de cocodrilo todo el día, es una cosa asombrosa. Bueno, es que después de esto, después de que pierdan las próximas elecciones y las intenten trucar, no sé si habéis oído lo del pollo Carvajal contando cómo trucaban las elecciones en Venezuela, y resulta que en Brasil estaban usando el mismo programa. Sí, eso es una posibilidad. Pero bueno, yo doy por hecho que harán lo que sea, pero cuando caiga es o te quedas sin partido o hay una refundación, y eso Paje sí que lo está viendo. O sea, que hay que refundar un nuevo PSOE o incluso crear un nuevo partido, ¿no? Porque siempre que se lo dices, bueno, pues se crea un nuevo partido, te dicen, pero esta marca tiene 150 años. Eso es mentira, es que esa marca no tiene 150, bueno, esa marca tiene 40, 50, no tiene 100, o sea, bueno, esa marca se refunda en los años 70, lo sabe todo el mundo. Pero eso es un rebranding, pero existir existía. Hombre, ya, es como pero Mr. bueno. Proper que se llama Don Limpio. Eso, ahora, bueno, vale, pero bueno, que te quiero decir que... Pero bueno, que sí, que cuando, o sea, partido no le queda, ¿sabes? Bueno, no le queda. Los amagos de Paje ya van para 8 años más o menos, ¿no? Claro, es que esto de amagar, pues él sabrá, pero bueno, yo creo que ahora mismo Sánchez es absolutamente, estoy contigo totalmente de acuerdo, es absolutamente intocable, y luego el entramado que depende de él, porque aquí a mí la atribución está a Sánchez en exclusiva de lo que está ocurriendo me parece que es un error. Yo creo que nadie gobierna solo, eso es una abstracción completa, eso no existe, ¿no? Entonces él es la cúspide de una pirámide o de una
o de un árbol, no sé, la figura que queramos escoger, muy frondoso, del cual depende muchísimo. Yo siempre digo la empresa radicada en Ferraz, siempre o casi siempre. ¿Por qué? Porque entiendo que de ahí depende muchísima gente y esa dependencia está vinculada al mantenimiento de Sánchez en el poder, eso sí, a cualquier precio. ¿Quiere esto decir que no tiene intereses personales? No, los tiene. Y además, el asedio judicial al que está siendo sometido por los hechos, no por una especie de acusación personalista, que es como lo quiere vender a sus parroquianos, pues está conjugado con lo otro. O sea, una cosa no excluye a la otra. Pero es que ese entramado es el que permite que este señor se mantenga así todo el rato, ¿no? Mira, cuando tú entras en una banda latina o en cualquier banda, sabes que tienes que... lo de sangre que entra, sangre que sale. O sea, tienes que cometer algún tipo de delito que incluya sangre. O atracas a alguien con una navaja y le haces un rasguñito, o entras en una violinización en grupo. ¿Y esto por qué se hace? Para que tú tengas ya un delito y te puedas quedar. Yo creo que allí todo el mundo le pringan en hacer algo que es ilegal. Empezando por recibir dinero en negro y luego tal. Y entonces al final la cúpula alta es que todo el mundo ha hecho algo, es que vas tirando, o sea, María Chivite cuánto le queda, ¿sabes? Y eso es lo que tú dices, es una empresa, pero es una organización criminal ya. Pero luego, aparte de Paje, yo creo que Susana Díez también estará ahí acariciando un gatito. No creo que vuelva, pero ha dejado muchos cadáveres a su paso que están muy cabreados. Sí, lo que pasa es que esos cadáveres para derribarle tienen que coordinarse y eso no es tan fácil. No, derribarle no, pero empezar a sacar libritos de memoria, ¿sabes? Hombre, ya. Bueno, lo está sacando Ábalos más o menos desde una cuenta de amigos o de apoyo a Ábalos, no sé qué, que está sacando... En el nombre de Ábalos. En el nombre de Ábalos, sí. Una cosa rimbombante, ¿no? Pero... pues que tienen de la manta. Si es la caída puede deberse a la vendetta, ya que estamos en terminología casi mafiosa y delictiva, a la vendetta, y la vendetta es una cosa más vieja que el hilo negro, ¿no? Entonces, pues que alguien tire de la manta si tiene las pruebas, porque todo parece indicar que este hombre está metido en bastantes fregados, pero tienen que sustanciarse en algo, ¿no? De momento yo lo que está contando supuestamente Ábalos, yo no veo que vaya a ningún lado, o sea, mucho, pero concreto, a ver, ¿qué sabía Sánchez? Concreto se lo tiene que contar al fiscal y negociar. Aquí está haciendo ruido mediático, pero él sabe que lo importante es decir, que si tú se lo cuentas antes a prensa que al fiscal, no vale. Jurídicamente, o sea, necesitaríamos un jurista para explicarlo, pero yo sé que no vale. Pero cuando yo he tenido juicios me han dicho, cállate, nada en prensa. Entonces, lo importante le estará este tipo tendrá que negociar, como el Dama, creo yo, ¿no? Pues lo importante se lo tendrá guardado. Y yo cuando veo a Koldo tan tranquilo, con tanta paz, y en este rollo zen que lleva, yo pienso, este tío tiene guardado muchas cosas, seguro. Bueno, aparentemente, según parece, lo grababa todo desde el Big Bang casi, ¿no? O sea, lo tiene todo grabado. Pero entonces, ¿para qué manda a su hijo a hacer una tournée mediática? Es decir, lo que está contando así con media lengua que no va a ningún lado, ¿cuál es el objetivo? ¿Presionar a Sánchez? Porque también es un narcisista, tiene una imagen de sí mismo y un ego inflado y le han tocado el ego, ¿sabes? Presionar a Sánchez, a ver, yo no sé cómo es no sé lo que va a hacer, pero por lógica es, tengo esto que o se lo paso al fiscal o se lo paso a Sánchez, pero tendrá que negociar de alguna manera. Bueno, o sea, le han metido en la cárcel para ver si charla, ¿sabes? Y luego está otro factor. Ya he hablado de la empresa, pero claro, no todo es empresa. La empresa no da para 100 escaños. Entonces, ver el votante hasta dónde es capaz de tragar, votante, ¿no? Mira, claro. No te quiero decir el caso particular de un museo, pero o de otra institución, ¿no? Porque yo tengo amigos metidos en instituciones. Te pongo el ejemplo del museo. Allí hay los 4 que trabajan de toda la vida, uno que da unas charlas, que las charlas me enseñaron la laminita y te partías de risa era, no te debes meter con el físico de la gente, has de ser educado con no sé qué. Hombre, esto ya lo sé. Bueno, pues en ese museo, digamos que la mitad no es necesaria. ¿El museo está en Atocha? No puedo decírtelo, ¿vale? La mitad no es necesaria. Toda esa mitad, si Sánchez cae, se va.
vete a instituciones de todo tipo, todas las que han cogido Navantia, el BOE, el Correos, tal. Sí, pero no... Hay una red clientelar enorme, pero desde arriba hasta la típica actriz que hace una gira de monólogos y que vive desde hace años haciéndolo en ayuntamientos del PSOE. Desde la típica técnica de género que hace que se saca 3.000 euros al mes porque va dando charlitas en ayuntamientos del PSOE. Al final la red clientelar es enorme, es tentacular, ¿entiendes? Sí, pero no creo que la red clientelar dé para los 100 escaños. Es decir, No da para los 100 yo estoy escaños. apelando al votante crítico, que entiendo que es lo que es lo que mira, debe ir uno con esos ojos a votar. Es decir, sí. ¿cómo puedes votar? Vamos a ver, vamos a sectorizar la cosa, ¿no? Votantes socialistas porque son feministas, o al revés, como quieras entenderlo. Coño, este partido no es feminista. Bueno, se está lleno de acosadores y ayer medio lo desactivan porque, bueno, este puede decir estas barbaridades porque es él, no pasa nada. El otro día comiendo Pilar la Alegría con él. O sea, esas feministas que por serlo son socialistas, ¿seguirán siendo socialistas? Es que claro... Primero, que la gente este sepa que Pilar la Alegría ha comido con él, no lo sabe, porque, mira, solo ven la tele, entonces no les ha llegado eso. Segundo, tienes que... O sea, ayer estuve viendo todos los metaanálisis de las diversas encuestas y está infladísimo. O sea, el 30% no lo van a tener, ese 30% del que alardean, porque tú estás haciendo encuestas en las que llamas por teléfono a gente. Esas encuestas está probado que no funcionan. O sea, las únicas encuestas que funcionan es aquellas en las que el que habla tenga un anonimato total. Desde el momento en que te están llamando y tienen tu teléfono, si tú estás o sea, si estás en Girona no vas a decir que votas a Vox, ¿entiendes? Entonces siempre sale más para Vox y menos para el partido que esté en el poder, sea el PSOE o el PP. Para mí, que ese 30% del que alardean no va a aparecer. Y te lo dicen muchos demóscopos en privado, mucha gente. Entonces, siempre está el abducido que solo ve televisión española y tal. La enorme red clientelar que llega hasta cosas muy pequeñas, que llega hasta gente que en realidad no cobra ni 2.000 euros al mes, pero si no está el PSOE no los cobra. Pero si no está el PSOE no los cobra. O sea, sobre todo en Andalucía crearon una enorme que, aunque ahora esté Juanma Moreno Bonilla, sigue habiendo esa red de técnicas de género y todo esto, ¿sabes? Sí, ha mantenido intacto todo. Ya. En Castilla-La Mancha no te quiero contar, en Madrid no te quiero contar, todas las instituciones. Si ahora mismo hay más funcionarios que autónomos, más funcionarios que autónomos. Entonces hay un montón de gente que depende directamente del PSOE, porque tú te vas, ya te digo, a un museo, a cualquier institución gorda, y la mitad de la gente no es necesaria, o sea, no es necesaria para nada. Vaya panorama se nos queda, ¿no? Pues sí, es que está pasando lo mismo que estaba pasando en la Argentina de Milei, exactamente igual, o sea, es exactamente lo mismo, porque en la Argentina de Milei llegaron a un punto en la Argentina previa de Milei, a la que ganó Milei, en los que había más funcionarios que trabajadores. No, está claro que el dato de funcionarios autónomos es tremendo, ¿no? Claro, yo no tengo por qué pagarle las señoritas de compañía a nadie, ¿sabes? El otro día fui a la manifestación de autónomos. Yo he ido a muchas manifestaciones de autónomos, nunca he visto una tan nutrida, o sea, tan nutrida siendo manifestación de autónomos. Y ya empieza a haber mucho hartazgo, porque antes no estaban unidos, o no estábamos unidos. O sea, pero bueno, que lo que te digo ya, Paro, es que tiene una enorme red clientelar, y luego el abducido o abducida de turno, que es un señor mayor que está en casa, ve la tele, no sabe usar internet y desde luego no se ha enterado de que Pilar Alegría ha comido con este señor. Ya. Porque para enterarte tienes que leer las cosas del fango, porque en la tele no lo dicen. Hay que meterse en la Pero usted misma está reconociendo que, a pesar de los pesares, pues el PSOE sigue hundiéndose en las encuestas. Claro que sí. No, las encuestas le dan mucho más. Las encuestas le dan un 30%, que yo creo que no tiene. Un 30%, y usted misma dice que tiene menos, pero seguro ya 30% es menos de lo que se en las encuestas no cocinadas, vamos a dejarlo ahí, ¿no? Seguro que tiene menos. Pero claro, las encuestas en España, ya te digo cómo se hacen por teléfono, y eso no es válido. No. O sea, nadie va a responder, nadie en su sano juicio va a responder la verdad a alguien que le llama desde vete tú a saber dónde, que tiene su teléfono y sabe sus datos. Sí. Sobre todo, ya te digo, si estás en Cataluña y votas a Vox, ni borracho de vino, que al día siguiente te llenan la casa de bolsas de basura. Bueno, el otro día estuve hablando con la gente de Vox de Lérida y me comentaban que el ambiente está cambiando mucho. Ya, bueno, pero antes la gente no se atrevía a acercarse a las carpas informativas, ahora se acercan. Es
decir, está... Pero si estás en Lérida y te llaman por teléfono, tú no le vas a dar... bueno, claro, no sabes quién demonios está llamando. Sí. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a hablar de corrupción socialista. Más. Más, pero corrupción socialista en Europa. Este fin de semana pues saltaba la noticia de la detención de Federica Mogherini, la que fue ministra de Exteriores, entre comillas, de la Unión Europea, antes que Borrell, socialista como Borrell, y que tras dejar de ser ministra de Exteriores, pues se encargó de un organismo también dependiente de la Unión Europea, porque no vas a dejar de cobrar del presupuesto público porque dejes de ser ministro de Exteriores, ¿no? Se encargó de la escuela diplomática para formar a los futuros diplomáticos de la Unión Europea. Y la han detenido pues por fraude, porque se dedicaban a inflar facturas y todas esas cosas y poner el cazo. Vamos. Antes he dicho que íbamos a hablar de corrupción socialista, perdónenme la redundancia. Das una patada en España o en Europa y te sale un socialista corrupto. De hecho, pues ya se dice desde tiempo de los romanos, se puede cruzar Europa saltando de cabeza de socialista corrupto en cabeza de socialista corrupto sin tocar nunca el suelo. ¿Qué les parece a ustedes esto? Pues un clásico, ¿no? Yo creo que estos son casos que aparecen cada 2 por 3 y luego pues demuestra también que casi esto de la Unión Europea es una gran burbuja burocrática, ¿no? Estamos formando diplomáticos ¿para qué? Exactamente, para poder robar en el futuro. No lo sé si para poder robar, pero la diplomacia la hacen las naciones, ¿no? Más es uno de los poderes clásicos, ¿no? de toda sociedad política. ¿La Unión Europea es una sociedad política? No exactamente, no es un macroestado, es a lo que juegan ellos, a la ficción de que es un macroestado. No, son acuerdos entre estados soberanos. Otra cosa es que la Unión Europea esté erosionando la soberanía de las naciones, ¿no? Por cierto, para algunos de los más papanatas europeístas que nos rodean en España, recordarles que hace 8 años un prófugo de la justicia, un golpista, se refugió en la Unión Europea, no se refugió en Mongolia ni en Afganistán, y parece ser que la Unión Europea nos iba a salvar, ¿no? de nuestros problemas internos. Pues señores, tengo que decirles que 8 años después seguimos esperando. Entonces, claro, exactamente ¿para qué sirve eso? Pues yo creo que en gran medida yo he estado alguna que otra vez en el Parlamento Europeo hablando contra la leyenda negra, contra el secesionismo, como es lógico, los temas clásicos, y te das cuenta que es una ciudad artificial, es un mastodonte enorme que realmente no sabes muy bien para qué sirve. Lo estamos viendo, para meternos una cantidad de restricciones enormes, que además España, de manera acrítica, es la que más los asume. Entonces yo creo que esa es una crítica, valga la redundancia, que hay que hacer. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿diplomacia para qué? ¿Para representar a quién? ¿A todos por igual? Me temo que no. Que además nos está comiendo, o sea, China ahora mismo es la que tiene todas las patentes de ella, todas las patentes tecnológicas y la que avanza súper rápido. Rusia, más o menos, la percibimos como la gran potencia militar. Trump le percibimos como el señor que pone aranceles y más o menos está en todas las salsas y hace algo. Y en esta especie de, ¿cómo se llamaba el juego? Estratego, al final Europa es una especie de Mitteleuropa que se ha quedado ahí atascada, que pone, como tú dices, regulaciones, que es que no solo avanza en tecnología, es que impide que la tecnología avance, que tiene un extraño poder para imponer cosas y luego no arreglar nada, y el desencanto con el europeísmo, claro que está saliendo por todos lados. Ahora mismo en el Reino Unido, Reform, el de Farage, está pegando un bombazo y todo su discurso sigue siendo antieuropeísta, ¿no? Pero aquí en España hay una especie de papanatismo con Europa, ¿sabes? Sí, es el paraíso, ¿no? Que viene precisamente de la incultura y de no darse cuenta, pero yo creo que sobre todo en el sur los agricultores... En tiempos de Ortega y Gasset ya se decía, lo de España es el problema, Europa la solución. Sí, y Unamuno le contestaba, ¿no? Claro, Unamuno decía que no, que al revés, ¿no? Pero, más o menos. Sí, al final nos estamos quedando totalmente atrasados en tecnología y en todo, y se nos percibe. Vamos a ser al final
un gran parque turístico para que la gente se venga, los chinos y los rusos y los americanos, a ver Venecia, a ver la catedral que corresponda, a comer cosas diferentes y a pasearse por Europa. Y ya. Bueno, no es malo ser un parque turístico, lo que pasa es que no es incompatible con ser además una potencia industrial y una potencia tecnológica, etcétera, Potencia etcétera. tecnológica ya no vamos a ser, y además es aterrador como China ahora mismo tiene todos nuestros datos. Huawei tiene todos los datos de España, de las de la seguridad social y no sé cuál otras cosas más. Pero potencia tecnológica, la carrera está perdida. Ya está, ¿no? Entonces, Bueno, ninguna carrera está perdida, hombre, siempre se puede uno recuperar. Fíjese. díselo a Ábalos. Bueno, hasta Ábalos, quién sabe, a lo mejor pues es capaz de empezar una nueva vida, ¿no? Oye, por favor, Bueno, dile a la la- señora que te ha traído la trenza de Binefar, que me ha encantado que traiga. Almudévar. Trenza de Almudévar, Almudévar, pero me la ha Almudévar. traído doña Beatriz Oliván de, Doña Beatriz de Oliván. Binefar. Qué rica A la estaba. que saludamos desde aquí. Sí, la saludamos y la encomiamos. Buenísimo. Sí, señor. Bueno, ¿debería el Partido Popular romper de una vez con el Partido Socialista en Europa? Porque ya vamos Morocco Gate, Qatar Gate, Huawei Gate, ahora el Mogherini Gate. ¿Qué hace gobernando en coalición con el PSOE en Bruselas, digo yo? Por ejemplo, Vox, cuando manda gente a Europa, manda a gente que sabe. Los partidos pequeños suelen mandar a gente con una misión. Pero para los partidos grandes, ese es el cementerio de elefantes. Le voy a mandar a alguien que cobre 15.000 euros al mes y tenga su retiro dorado y no haga absolutamente nada, porque la mayoría no hacen. Mandan a gente que no habla ni inglés ni francés. Entonces, ¿cómo coño, perdón, se leen ustedes los informes que les pasan y las comunicaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué pacta no se meten con un grupo? Porque no saben ni lo que están defendiendo. A mí me parece clarísimo. O sea, ves cuando llega y te están enseñando, esta es la ponencia que he dado en no sé qué, y la dan todos en español. Y ves que llegan los alemanes y la dan todos en inglés. El eurodiputado alemán al menos habla inglés y francés, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es que mandan ahí al cementerio de elefantes o el premio o el retiro dorado a gente que no vaya a trabajar. Es que está clarísimo. Bueno, yo ahí discrepo, Lucía. Quiero decir que yo no sé por qué hay que hablar tanto en inglés. Es decir, España debería hablar en español. Lo que pasa es que España no va a solicitar eso. Lo que hay que hacer es Pues porque ha hecho una lengua contentar a franca. unos señores, sus caprichos y demás, ¿no? Que ya sabemos cuáles son y no os voy a ni a nombrar. Nombre, por Bueno, favor. pues los nombro. Pues los señores de Junts que ahora quieren que se hable en catalán, que tal y cual. Ay, bueno. Y entonces ahí se dejan la piel. Que me hace mucha gracia, las izquierdas españolas están siempre dejándose la piel constantemente. Es un latiguillo que tienen. No se me ha dejado la piel, no se me ha dejado la piel. Y se dejan la piel por eso, por defender la lengua de todos los españoles, no mueven un dedo absolutamente. ¿Por qué? Pues porque en el divide ven el vencerás, es decir, en hablar, en contentar a caciquillos, otra de las técnicas del PSOE, ¿no? En la coordinadora de secesionistas en la que se ha convertido, ¿no? Y entonces, claro, yo estoy de acuerdo en que efectivamente es un cementerio de elefantes. Y precisamente por eso yo no creo que se produzca la ruptura entre PP y PSOE, porque el cementerio tiene que continuar, ¿no? El espectáculo tiene que continuar, el cementerio también, ¿no? Y lo veo bastante difícil. ¿Están ustedes llamando elefante a González Pons? Sí. Por ejemplo, No, sí. no exactamente, no estaba pensando en autores eróticos. Vale. Ya, pero es que, vamos a ver, tú vas siguiendo las ponencias que hacen, porque siempre para figurar tienen que poner su ponencia en Twitter. Y dices, o, bueno, en particular Irene Montero es que va ahí para hablar de cosas que a nadie le interesan. Bueno, sí, para hacer sus vídeos ahí Para hacer sus de- vídeos, todos hacen sus vídeos. Sí, sí, Más sí. o menos ves sus ponencias y es todo absurdo. Aparte sí, sí. de no defender lo suyo nunca, ¿sabes? O sea, el nivel al que hemos llegado de destrucción del campo español y del agricultor español al saco, sin que nadie les defienda, o sea, es aterrador, aterrador. Y aparte de eso, si Europa se va a convertir en el gran parque temático, nosotros es lo que vamos a hacer. Es uno de los diseños, no recuerdo la fuente, a ver si un día lo intento rescatar. Es uno de los diseños que tenía China hace ya, bueno, al menos yo ya, que ya soy bastante mayor, recuerdo que uno de sus objetivos era eso,
Europa entendida como un parque temático por el sustrato histórico que tiene, etcétera, etcétera. Es decir, la Catedral de Burgos está ahí, no lo podemos negar, ¿no? Y no la vamos a hundir, efectivamente, porque por el hecho de que todo se centre en el turismo. Pero es que China, es que no recuerdo el documento que leí en su momento, veía a Europa eso pues como un sitio donde están las catedrales, donde hay patrimonio, donde hay un sustrato económico, ¿no? Y ellos se han convertido en el motor. Es un imperio que ha pasado de ser hace unos años como el sitio de las baratijas y las malas imitaciones a ser punteros. Y uno cuando ve también, no hay que negarlo, ciudades chinas, te quedas impactado, ¿no? Del nivel tecnológico al cual han accedido. Luego es verdad que tienen esa visión centrípeta y todo lo que sacan es como Gustavo Bueno decía que era como un gran convento, ¿no? Que todo revierte en el convento, y es que es así, claro. Bueno, lo de China hay que andarse con cuidado con las imágenes, porque vemos imágenes de construcciones monstruosas que hacen en 3 días y grandes ciudades y tal, pero todo eso es un poco el escaparate. Luego te vas a la China profunda y sigue habiendo unas desigualdades sociales. Y por meterle crítica al asunto también, veremos a ver, aquí la demografía es clave, no nos engañemos. En la política del eje único veremos los efectos que va a producir en un futuro cercano. Ya los están viendo. Claro, ya los están viendo. Y luego por recordar también que la India ya les ha superado. Es decir, que aquí están ocurriendo cosas constantemente, ¿no? Que las placas tectónicas estas están en completo movimiento. Así que veremos China hasta dónde puede llegar. Estados Unidos con Donald Trump parece que está intentando mantener esa hegemonía que tuvo a partir de sobre todo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, vamos a ver en este juego de estrategias. Él está en la doctrina Monroe. Claro, y sí. Yo creo en America First, Totalmente. y yo creo que para mí sí que tiene bastante sentido, porque América puede ser autárquica, se puede más o menos mantener. Y China sobre todo, porque América no sé que si tiene 800 millones de habitantes y China 3.000, ¿sabes? Entonces, claro, hay una cosa que es... No le pueden hacer un bloqueo a China, no le pueden hacer... No, pero China tiene, me parece que son 1.300 millones de habitantes, pues si no eso. recuerdo. De todas formas, por ejemplo, cuando tú ves, por ponerte un ejemplo, estimulación transcraneal, ¿no? O sea, cosas de neurociencia, y te pones a buscar lo que sea, estimulación transcraneal, es que me ha ocurrido eso porque hace poco estaba mirando. Cualquier cosa de neurociencia, todo es... Te vas a buscar datos, Juan y Shai, siempre son chinos. En lo que es neurociencia, que es el campo que yo... Todo es chino ahora mismo. Inteligencia artificial, todo es chino. O sea, están pegando un sorpaso brutal, porque además aquí en Europa se ha implantado esta idea socialista de que tienes que ayudar al otro, entonces al final son unas minorías productivas trabajando para unas mayorías dependientes, ¿no? En China, si no trabajas, te vas a la calle, ¿sabes? Y ambos conceptos son extremos, por supuesto. En China no hay ni... Pero ese concepto de si usted no trabaja, se va fuera, tendríamos que aprenderlo un poquito, porque tienen una... No te dio ya ética del trabajo, obsesión por el trabajo, reverencia por el trabajo, que en Europa se ha perdido. Sí, eso está claro. Pues mire, le doy la lista de los 5 países con más solicitudes de patentes en el año 2023. China, 1.619.000. Estados Unidos, 594.000, menos de la mitad. Japón, 289.000, menos de la quinta parte que China. Corea del Sur, 237.000. Alemania, 57.000. Y España, 10, ¿no? No sé, he pedido solo la lista de las 5 con más solicitudes de patentes en 2023. Pero quiere decir que China en estos momentos pues hace 30 solicitudes de patente por cada patente que hace Alemania. Ya te digo, o sea, te he dicho la estimulación transcraneal, pero por ejemplo ahora mismo hay unos sistemas en los cuales si tú tienes un tumor pueden coger con una red, mira, aquí tienes la zona donde está el habla, ¿no? Imagínate que yo tengo un tumor aquí, se coge con una red y se traslada a otro lado. ¿Quién se ha inventado eso? O sea, eso es una pasada. Aparte de Elon Musk, que está también trabajando en esto, los chinos. Los chinos manejan toda la... Porque además pensamos, inteligencia artificial, ¿por qué te crees que Elon Musk ha cogido Neuralink? Porque lo que es neurociencia va a ser... imagínate, tú le implantas un chip a alguien porque se supone que se lo implantas para que vea, o sea, un ciego puede acabar viendo o alguien puede acabar... Claro, porque tú puedes estar ciego porque te has pegado un golpe en el occipital, te pongo un chip y ves, ¿no?
Bueno, tienes ya alguien con un chip. Ya piensa mal y acertarás, ¿sabes? Ya se están haciendo avances en eso, aunque en Neuralink, en lo que más ha avanzado hasta el momento, y la verdad es que es pasmoso, es en el tema de control mental de ordenadores, de Pues claro, incluso si tienes brazos algo robóticos, etcétera. que puedes controlar mentalmente un ordenador, ¿quién te dice que no tienes un ejército de bots humano? O sea, piensa en la peor película de James Bond. por supuesto. Y además hay otra cosa. Elon Musk lo promociona, lo cuenta. Tú sabes lo que está haciendo Elon Musk. Pues China está haciendo el triple, pero no te lo cuenta. China es mucho más puntera ahora que... O sea, si Elon Musk tiene Neuralink, China tiene 7 Neuralinks en Wuhan, pero no te dicen nada, ¿sabes? Pero claro, la idea de que puedes tener todo un ejército Pues de esperemos personas que no se les así. escape un Neuralink como se les escapó un virus del COVID, ¿no? Pero bueno, imagínate un ejército de personas que tienen un chip para manejar un ordenador, pero es que si tienes un chip es fácil, o sea, meter un comando en el que yo te maneje a ti, no es nada... Perdón, no me estoy inventando nada raro. No, que se acerque usted Ah, al que me acerque al dice micrófono, el técnico perdón. don Julio López Peña, siempre ahí al quite. Bien. Bueno, todo esto venía a cuento, no sé cómo hemos derivado hacia el número de solicitudes de patentes chinas. Pues pero todo de esto- cómo Europa no pinta nada porque está Alemania la última, lo primero es Sí, China, luego y de Corea del Sur. cómo han pasado de la baratija a lo más puntero. Eso sí que yo creo que es innegable ahora mismo, ¿no? Bueno, yo me atrevería a jugarme con ustedes una cervecilla a que el número de patentes de Estados Unidos ahora con Trump va a subir como la espuma. Ya me gustaría que mirases la de los españoles, ¿no? España, Porque, 8.000 joder. patentes, Uy, uy, uy. 8.000 en 2023, es decir, algo así como 7 veces menos que Alemania y algo así como 200 veces menos que China. Bueno, Pues mira, muchas me parecen, porque yo esperaba 100 y pico, ¿eh? a mí tampoco. No, y tenemos la mitad que Israel. Israel en 2023 tuvo 15.200 solicitudes de patente. Poco me parece también siendo Israel, ¿no? Bueno, son mucho menos gente que España. Sí, Pero eso es cierto. eres lo más puntero a nivel tecnológico militar, se supone. Bueno, ya, pero también el tema, es que volvemos otra vez al tema demográfico, no vas a decir, ¿qué has hecho esta mañana? Me he hecho 3 patentes antes de comer, quiero decir que tampoco podemos Oye, si les están pretender- mandando a todos al ejército, pues se van al ejército y de paso hacen una Y claro, patente. y por la noche pasan la valleta, ¿no? Bueno, está Ursula von der Leyen marcando distancias con respecto a Mogherini. Ya están los portavoces oficiales y oficiosos de la Comisión Europea diciendo que esta corrupción de la socialista Mogherini, que llevaba la diplomacia europea antes que Borrell, pues que no tiene nada que ver con Úrsula, no tiene nada que ver con la Comisión, que eso es un organismo aparte. Bueno, eso es como decir que la corrupción en Renfe no tenía nada que ver con el ministro de Transportes Ábalos, porque es un organismo aparte del Ministerio de Transportes. Oiga, dependía de ustedes, querida Úrsula von der Leyen. Y, por cierto, ¿tiene algo que ver esa tendencia al trinque de esta señora con el hecho de que hiciera Tenga una lobby, foto con Pedro Sánchez. de que tenga una sí, por ejemplo, es verdad, todo el que se hace una foto con Pedro Sánchez acaba en la cárcel, es una cosa espectacular, qué tío tan gafe. Pero aparte era una señora que defendía, por ejemplo, a capa y espada y blanqueaba la dictadura cubana. Decía que lo de Cuba era una democracia de otro estilo. Sí, desde luego. Sí. Bueno, ¿habéis visto la carta que se ha publicado? Creo que la sacó primero el Dallas Review, o sea, la sacó un periódico de Dallas. Y a partir de ahí se dudaba de que fuera real, porque ¿por qué la ha sacado un periódico de Dallas? Pero ya se empezó a sacar. Es la carta del Pollo Carvajal. La carta a Trump, sí. Sí, que dice, señor presidente, pues, bueno, todo lo que ya sabíamos, pero puesto. Y entonces es que Cuba y Venezuela estaban metiendo drogaína, Drogaína, sí. y estaban controlando y tenían este sistema que no recuerdo cómo se llama para manipular elecciones, el sistema que ha permitido que Lula, es decir, es el mismo sistema que se ha utilizado en Brasil, con lo cual ya empiezas a dudar y toda una serie de cosas, y siempre se ha sabido que Venezuela en realidad era un satélite de Cuba, entonces todo el rato repetía y nos había enseñado Cuba y Cuba nos enseñó a manipular elecciones, Cuba tal. Es muy interesante la carta, pero bueno, a partir de ahí cualquiera que se acerque mucho a Cuba pues es para dudar, claro. Sí, además en Cuba experiencia de elecciones tienen poca, ¿no? O sea que en ese sentido Ahora no son mismo ejemplo de están nada. realmente
peor que están en hayan las estado últimas, nunca. en las últimas. Están viviendo pues como vivirías en una aldea en Zanzíbar hace 100 años. No tienen luz, no tienen acceso a agua, si quieren agua tienen que ir a recogerla de un pozo, hay hambre brutal, todo el campo está destrozado, una cosa horrible. Yo estuve hace 2 años en Cuba, 10 días, y la verdad que es devastador, ¿eh? Es una cosa, fui un poco por la curiosidad. Y es un contraste enorme porque vas viendo los lemas triunfalistas en carteles ya ajados por el tiempo, pero más ajado está el mensaje: venceremos, no sé qué, no sé cuántas, y ves una miseria, gente pidiéndote una aspirina, una pastilla de jabón, una gorra, o sea, mendicidad, prostitución, o sea, es una degeneración completa, es un desastre absoluto lo de Cuba, y ya veremos en qué órbita queda. Pues yo iba intentando indagar, ¿no?, con la gente, pegar la hebra, que se dice aquí en Madrid, ¿no? Y hay una cosa que sí, una anécdota que quiero contar, ¿no? Estuvimos cenando en un sitio muy bonito, en Trinidad, que es preciosa, es una ciudad preciosa, que me recordaba mucho a Antigua, en Guatemala, era ese estilo, ¿no? Parece que vuelves al mundo virreinal, ¿no? Y el portero dijo ser médico, ¿por qué no lo va a ser, no? Y yo le dije, bueno, pero vamos a ver, entonces el mito de la medicina cubana, yo creo que se cae porque si no tenéis aparatos, es decir, si no tienes, ya no digo el chip ese que decías tú de los chinos, si no tienes el escáner o la radiografía, ¿cómo puedes curar? Y él me decía, bueno, porque aquí hemos desarrollado un gran instinto analítico, digamos, visual, ¿no? Y se puede entender, claro, si no tienes radiografías, pues por cuestiones de otro tipo, puedes diagnosticar de aquella manera. Pero me dijo algo que sí que es tremendo, digo de cara a la Cuba futura, que no sé hacia dónde derivará, que dice que ya los cubanos no quieren estudiar medicina. Y el ejemplo era él, dice, porque yo gano, no recuerdo, pues yo qué sé, $2 como médico, y aquí de portero de un restaurante gano 10, por ejemplo. Entonces, o sea, el colapso de Cuba es tremendo, es tremendo. Y eso contrasta con esa realidad oculta de los jerarcas que viven realmente bien, y luego las sospechas que hay de sus vínculos con el narcotráfico, en fin, con todos estos asuntos, pues arrojan un panorama desolador de esa isla, vamos, es catastrófico. Ahora, si quieres mandar comida a Cuba, no se puede directamente, entonces hay una especie como de agencia dentro de La Habana, es que yo lo he hecho, ¿no? Ajá. Y entonces, si tú quieres mandar comida a una persona, tú pagas a esa agencia y estás pagando pues el jabón a 3 euros, el aceite de oliva a 12, ¿sabes? Haces unos paquetes y les llega, eso sí. Pero el que se lo está pasando a esa persona se queda un montón. No hay otra forma de pasar comida. Por eso digo que a mí tú no puedes mandar un paquete normal con comida. Que esos lemas triunfalistas que ves por una autovía llena de baches, por la que te encuentras con un burro, cosas inauditas, y venceremos y la revolución, ya, bueno, coño, dale de comer a tu gente y luego hacer la revolución si te sobra tiempo, ¿no? Es increíble, es un fracaso rotundo, yo creo. Sí, ya que se dedican a colaborar con narcorregímenes, hombre, al menos deriva un poquito de dinero. A eso me refiero. Que menos que si esa corruptela, vamos a ponernos en esas posiciones, ¿no?, derivara en que por lo menos la gente se nutre, pero vamos, es que era vergonzoso, vamos, es un auténtico desastre. El Pollo Carvajal desvela en una carta a Donald Trump, patatín, 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 espera, es que estoy buscando lo de Cuba. Tú sigue leyendo, yo te digo. Que el chavismo diseñó nuevas rutas para llevar la coca a Estados Unidos desde un plan original de Cuba, que aportó Cuba a sus agentes. Y se elaboró el plan con colaboración de las guerrillas colombianas de la FARC y el ELN. Y luego habla más de Cuba en adelante, pero sí, espera. Cuando la política de fronteras abiertas de Biden-Harris se hizo pública, se aprovechó la oportunidad para enviar a los agentes a Estados Unidos. Pero bueno, que dice todo el rato que es Cuba la que va moviendo, ¿sabes? Claro. Se jactaron de haber enviado miles de espías durante décadas, algunos de ellos ahora políticos de carrera. Diplomáticos estadounidenses agentes de la CIA recibieron pagos para ayudar a Chávez y Maduro y a mantenerse en el poder como espías para Cuba y Venezuela. Bueno, yo la verdad es que el Pollo Carvajal, llevamos tanto tiempo escuchando hablar del Pollo Carvajal,
que no sé, a mí me aburre un poco, pero Ya, entiendo no que este dice tipo de nada misiva que no sea verdad. ya, Que pero no todos dice nada, sabíamos, pero no dice nada que no conozcamos ya. Bueno, pero está firmado, ¿no? Quiero decir, es algo que todos sabíamos y que todo el mundo cuando se lo cuentas, excepto que realmente haya vivido en Venezuela o en Cuba, te dicen, bueno, eso es una teoría conspiratoria, es que no sé qué. Como uno de los países más ricos de América Latina, que era el país más rico de América Latina, se ha convertido en el país más pobre de la zona, junto con Haití, ojo, pues claro, sobornando Se refiere usted gente. a Venezuela. Venezuela. Pero ¿Dónde ha ido ese dinero? A sobornar gente. Pero yo estoy con don Luis, me recuerda un poco análogamente a lo que ocurre con Ábalos. Bueno, pues que a ver dónde están las revelaciones que estamos esperando, ¿no? Sí, a ver, en España estamos, no nos engañemos, algunos estamos esperando que despejar la incógnita Zapatero, que ¿no? dice Eso, que con la carta claro, se apunta documentación y tal, pero no lo a ver dónde está eso, porque aquí todo son sospechas, maletas, vínculos, fortunas. Se supone que ha entregado documentación, qué pasa, ¿no? Esto, pero aquí no la tuve. A ver qué pasa, porque bueno, eso es una vía de entrada de corrupción a España aparentemente real, ¿no? Pero necesitamos los datos, ¿no? Pues pasa como con lo de Ábalos, si tiene, pues que los explote. Que los saque, difunda, y si perdón. no, pues ya no pille, ¿no? Claro, nunca mejor dicho en un pollo, ¿no? Entonces, no pille, ¿no? Y pues pasa igual que con Ábalos. Quizás sea una estrategia para ir buscando algunas atenuantes a su situación y acabar alargando, como está haciendo Aldama. Yo me supongo que no puede ser una estrategia, más que del propio Pollo Carvajal, del gobierno Trump, en el sentido de decir, vale, tú has dicho que querías cooperar con la justicia. Bueno, ponnos por escrito todo esto, porque yo esto ahora lo uso ante el Congreso americano, ante el Senado americano y ante la justicia americana para justificar la intervención en Venezuela, etcétera, 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 ¿no? Pues sí, pero vamos, que lo que estamos esperando es lo que ha resumido muy bien don Iván Vélez, siempre inteligente y preciso. Se nota que es filósofo. Oiga, queremos datos de Zapatero, concretitos. Si los hay, y si no los hay, pues nada. Es que a mí, no sé, adelante con los faroles, ¿no? Bueno, hacemos una pausa publicitaria y continuamos. Bueno, tenemos en estos momentos una celebración aquí en España, una cumbre con Marruecos, una cumbre opaca. El gobierno pues no va a celebrar una rueda de prensa, no parece que tenga mucho interés en informar de qué demonios está tratando con Marruecos. ¿Ustedes qué creen que va a tratar? Porque en los medios marroquíes hay cosas muy inquietantes. Va a tratar cesiones a Marruecos, vamos. Quiero decir que la pregunta es muy sencilla de responder. Cesiones. No sabría decir cuáles. Podríamos pensar quizá aguas territoriales canarias. A ver, Marruecos tiene un plan, que es el Gran Marruecos, y España, pues por lo menos en los partidos hegemónicos lo que tienen es mantener la infraestructura, no hay un plan. Se ha quitado pues esta parte de nuestra seguridad dedicada al narcotráfico, se ha eliminado de ahí, del estrecho, ya veremos cómo acaba eso. Ceuta y Melilla en un proceso de marroquinización constante y tienen un plan de expansión. España pues no lo tiene. España va un presidente del gobierno y le colocan la bandera al revés y no pasa nada, va otro, se fotografía con Ceuta y Melilla dentro del mapa aspiracional de Marruecos y no pasa nada. Bueno, y Marruecos ya ha avisado a Feijóo que si llega al gobierno que cuidadito con tocar nada de lo que está cediendo el PSOE. Así que pinta mal en ese sentido. Bueno, se supone que lo que se le está cediendo, estaba mirando para comprobar porque había ido Campanas, pero lo dice hasta la SER, si lo dice parte del espacio aéreo de Canarias. Aéreo. Sí. Y las aguas también estarían las mismas. Están, sí. Y los minerales que hay en el subsuelo subacuático. En fin, bueno, ese es aquí hay una cosa muy importante, que sabéis que la Unión Europea, de la que nos estábamos quejando, ya ha dicho que Marlaska obstaculizó la investigación de los dos guardias civiles asesinados en Barbate, porque se los asesinó. Sí. Entonces en Barbate, como sabemos todos, o sea, si has estado en Barbate, es que si eres un buen nadador puedes cruzar nadando, o sea, la gente... bueno, tienes que ser un buen nadador. Lo hacen, sí, yo tengo una amiga que lo hizo, con un equipo. Entonces,
cuando fueron a por a los que asesinaron, que estaban con una lanchita y fueron directamente a por Sí, ellos, las ¿no? imágenes. A partir del momento en que Marlaska había desmantelado la OCON, en que Marlaska ahí no hizo nada, en que obstaculizó las investigaciones, que hombre, claramente aquí están apoyando el narcotráfico, que también cuando tú piensas que hay autocracias que siempre, qué casualidad, usan el narcotráfico y no lo usan tanto para sacar dinero, como bien estaba hablando, como para desestabilizar otros países que tengan alrededor. O sea, los marroquíes no se endrogan. No se endrogan. No, es verdad. O sea, te lanzan el hachís allí a ti, pero en Marruecos tú te vas de fiesta a Casablanca y solo los muy europeizados fuman hachís. No es fácil encontrar hachís. Además, te puede caer o sea, ti te pillan con hachís, tú no quieres acabar en una cárcel marroquí, que no sabes cómo es. Aprovecho para decir que sigue estando una mujer que está en una cárcel marroquí sin medicamentos, con cáncer y prácticamente con un tratamiento inhumano, porque se puso una camiseta en Francia. Sí, me acuerdo. O en Londres, que ponía a la lesbiana y la subió a Instagram y alguien la vio. Y aquí nadie en España, estos que están defendiendo los derechos del LGTBI todo el día, ni siquiera hablan del tema. Pero bueno, que yo veo que aquí hay un mirar hacia otro lado con todo lo que es el narcotráfico marroquí viniendo y cruzando por España y toda la macromafia moviéndose desde aquí, y algo tendrá que ver, digo yo, ¿no? Pero bueno, que lo que dicen en la serie es que les va a ceder el 5% del espacio aéreo de Canarias. O sea, ceder, sí. Que es un poco lo que se a cambio presupone. A cambio de nada, probablemente. De nada. Hombre, yo no sé, ¿a cambio de qué? Recordamos, no sé, le van a poner un dinerito en alguna cuenta en las Islas Caimán. A ver, eso no lo sabemos, seguramente si se lo pones de manera discreta. Sabes que en el norte de Marruecos hay urbanizaciones enteras que son del PSOE, que son de no voy a decir nombres que no me quiero meter en un problema, pero urbanizaciones enteras, ¿eh? Entonces, si tienes intereses inmobiliarios en Marruecos, Marruecos está subiendo muchísimo. Sí, Marruecos va a ser el gran resort de vacaciones, porque además es muy bonito, para los franceses que se vayan ahí, que antes se iban a Senegal. Pues igual es a cambio de inversiones inmobiliarias, igual es a cambio de nada, igual es a cambio de no ceder un chantaje. Pero siempre hemos escuchado esto de que le hackearon el teléfono y tal. No, yo eso no me lo creo. Que no sé. ¿Sabes? O de dinero directamente, o sea, si es que la macromafia mucho dinero. Bueno, estoy viendo aquí una foto que trae el periódico El País, donde hay una persona hablando delante del Senado mexicano, con un cartel detrás que pone "La patria es primero". Y esa persona está hablando a los senadores mexicanos, todos los cuales pues están ahí, normal, no llevan ningún dispositivo de ningún tipo. ¿Quién es esa persona que está hablando a los senadores mexicanos? Pues es un señor que se llama Salvador Illa, que está hablando a los senadores mexicanos, por supuesto, en español. Porque todos ellos, Salvador Illa y los senadores mexicanos, se comunican en español y entienden el español. ¿Cómo es posible que Salvador Illa vaya al Senado mexicano a hablar en español y aquí el PP y el PSOE nos obliguen a los españoles a pagar traductores en el Congreso y en el Senado para que los diputados catalanes nos hablen en catalán? ¿Qué pasa? ¿Los senadores mexicanos merecen algún tipo de trato diferente al de los senadores españoles? Recordemos que en el Senado español también se pagan traductores y que el PP tiene mayoría absoluta en ese Senado y no ha querido quitar los traductores del Senado. Eso sí, critica que el PSOE los ponga en el Congreso, hay que fastidiarse. Sí, cosas del bipartidismo y de la democracia que nos hemos dado, ¿no? Que dicen por ahí. Pues eso es muy revelador. Eso es muy revelador. O sea, Illa habla en español, en perfecto español, en México, nación con el mayor número de hispanohablantes del mundo, pero si tú te vas a Tarrasa, pues no puedes escolarizar a un niño en español porque los señoritos esos han decidido que no. Señoritos que son herederos de otros señoritos que durante el franquismo se rasgaban las vestiduras porque, y yo lo tengo súper documentado en un libro que publiqué en su día, porque si un niño cuya lengua materna es el catalán le enseñas en español, por lo visto sufre unos trastornos enormes, pero al revés no. Al revés no pasa nada. O sea, es un chaval de Úbeda, lo llevas a Hospitalet de Llobregat y lo escolarizas todo en catalán,
ahí no pasa A absolutamente ver, nada. mira, Hasta ya es el precisamente colmo, ¿no? Tarrasa, ¿vale? Precisamente Tarrasa. Yo es que he trabajado en Tarrasa, por eso Pues hablo siempre de Tarrasa, precisamente ¿no? Tarrasa. ¿Tú viste ese vídeo que se hizo muy famoso de Lorca, donde todos los niños eran marroquíes y entonces, bueno, pues era un colegio donde todos los niños eran marroquíes, la minoría era española y había una profesora de lengua islámica. Lengua islámica es religión directamente, o sea, no hay una lengua islámica, es el árabe coránico, ¿no? Tarrasa en particular, los colegios ya la minoría son niños españoles. Entonces tienen una profesora de apoyo que hable árabe. Y entonces es alucinante. Bueno, es que no puedes hablar en castellano, pero que hay tienes un una plan profesora de... que les está Claro. traduciendo a los niños las clases al árabe. Porque... Claro, hay un plan con un acuerdo ya de hace décadas con Marruecos de enseñanza de cultura marroquí en España. ¿Existe lo simétrico? No. ¿Pero por qué? Porque vuelvo a decir, Marruecos tiene un plan, España pues tiene, no sé muy bien lo que tiene, gestión, dice el PP que tiene gestión. No, es una cosa aterradora porque el otro día visteis lo del lobo solitario en Vallecas, ¿no? Vale, un lobo solitario no existe. Alguien le ha tenido que adoctrinar. Tú no te levantas una mañana y dices, oh, me ha poseído Alá. Hombre, vale. tendría que ser un Vale. musulmán escatológico, sí. Vale, pues entonces, en mi barrio, Lavapiés, que no tiene ni Carismático 40.000 sería, personas... que directamente se comunica con él. Claro, eso yo creo que es hasta una herejía, Hay ¿no? 5 mezquitas, 5. Algunas de las cuales no sabías que existían, es decir, se ocultan. Claro. Entonces la gente se da cuenta porque tal día se llena de hombres. Hay y se trasiego, meten, ¿no? Tú no sabes lo que están diciendo adentro, porque tú no hablas árabe. No sabes en qué están adoctrinando, no sabes lo que les están contando. Pero yo puedo imaginar que para que un chico en Vallecas se levante una mañana y salga con Allahu Akbar, ¿sabes? Es porque alguien le ha adoctrinado. Entonces, cuando vi lo de Lorca y dice, la profesora de religión, de lengua islámica, con un hijab. La lengua islámica es el árabe coránico, por lo tanto le estás enseñando el Corán, por lo tanto, y si llevas un hijab, tú eres wahabista o salafista. Nadie había caído en la cuenta. Bueno, lo que están metiendo es un nivel de adoctrinamiento brutal. Y repito, 5 mezquitas en una zona de 40.000 habitantes donde no creo, bueno, habrá 10 iglesias, pero porque son tradicionales. Vacías. No están nada vacías. No, están llenas de latinos, llenas. El domingo, vale, hispanos, como quieras llamarlos. Es que los domingos, sobre todo la que está en la calle de la Fe, que es la de San Lorenzo, están en la calle de la Fe. Están llenas, no te puedes imaginar. La de San Sebastián está llena, la de San Nicolás, El Salvador están llenas. Sobre todo de estos nuevos, los carismáticos. ¿Los carismáticos precisamente? Angélicos. No, hay la sección en la que está metida Tamara Falcó, creo que se llama Los Carismáticos. No, carismáticos no pueden ser. Te lo busco. Que son una gente que normalmente son filipinos yo he estado en misas y es bastante bonito. O los renovadores, ahora te lo digo, ¿vale? Y hacen unas misas en las que cantan, traen velas, los niños leen, etcétera, etcétera. Pues esos llenan las iglesias. O sea, las iglesias de Lavapiés, ninguna está vacía, ninguna, te lo digo. O sea, porque yo voy cambiando, ¿sabes? O son los renovadores o los carismáticos, eso. Tamara Falcó participa en un retiro católico de los carismáticos. Y luego están, pues los carismáticos van a San Salvador. Está lleno, pero en cualquier caso, está lleno ahora. Pero ¿por qué tengo 5 mezquitas en Lavapiés? 5 que cuenten, más las que no veo. Bueno, ¿Por qué están haciendo un acuerdo para que se enseñe religión islámica? ¿Por qué están haciendo acuerdos en las escuelas para comer comida halal? Porque un niño normal y corriente tiene que comer comida halal. Claro. Si no es... Bueno, pues eso es algo casi imparable porque no hay un dique frente a ello y ahora anuncio no soy ningún profeta ni ningún futurólogo, pero ya veremos las restricciones a la Navidad crecientes que se van a ir dando. Ya en Europa está ocurriendo y esto va a llegar muy prontito. ¿Han visto ustedes lo del Belén en Bruselas, en la Gran Plaza? ¿Que decapitó al niño? No, el Belén que han puesto las autoridades municipales de Bruselas en la
la Gran Plaza este año, que es un Belén multicultural o diverso, y Ay, entonces las figuras están sin caras y tampoco hay niño Jesús. Bueno, pues Claro, creo que ha sido en Alemania. Ahora Pero te eso iría digo en dónde. consonancia con el iconoclasmo musulmán, es decir, que no se deben representar imágenes. O sea, que todo tiende a diluirse, me da esa sensación, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que las Navidades van a ir retrocediendo año a año Mira, el año en cuanto a lo pasado clásico. decapitaron a un niño Jesús en León y hace poco lo han decapitado en no sé qué, no me sale porque lo leí en inglés, en no sé qué pueblo de Bruselas o Alemania. Llegó el lobo solitario de turno, se metió y decapitó al niño Jesús. Pero yo creo que aquí va a ser mucho más difícil. Aquí yo entiendo que va a ser mucho más difícil porque aquí hay una locura con la Navidad y segundo porque aquí tienes a los latinos y yo en lo que he visto, porque yo Hispanos. a los hispanos Hombre, sí, anote a y los franceses. carismáticos y hay una fe que yo no la he visto en mi vida. O sea, es una fe muy, muy, muy distinta. Por ejemplo, hay algo muy bonito de que llevan, ¿sabes? Cuando leen las escrituras y luego traen a todos los niños y hay no sé cuántos niños y van leyendo. Bueno, pues a ese niño que lo tienes todos los domingos y que no lo tienes ahí sentado aburrido, sino que lo tienes participando, pues ya lo estás trayendo, Bueno, ¿sabes? no es el catolicismo clásico, pero bueno, ya Hombre, la misa es igual, ¿eh? La misa es igual. no sé, tendré que ir un día a ver. Yo te llevo, es Vale, bonita. Hay velas, hay cánticos, están los niños, hay muchísimas velas, ahora están en velas. Tamara Falcó está. Bueno, Tamara Falcó para mí no es un reclamo importante, pero vamos. Ya, pero que te digo que no es distinta, la misa es igual, ¿eh? Sí. No es como estos de los Kikos, que la misa es distinta y que ponen... No. Se sabe usted unas cosas sorprendentes. Sí. doña Es que- Es Lucía. que yo me voy a misa todos los domingos. Jamás pensé que acabaríamos hablando de Tamara Falcó. Sí, yo en tampoco la lo tenía tertulia. previsto. Yo. Oye, pues reíros, Tamara Falcó ha hecho por el catolicismo mucho, porque ahora mismo se sabe que hay un... Revival. O sea, que hay muchísimos jóvenes interesándose, tal... Y yendo Bueno, a- la asistencia a misa católica en el Reino Unido es ya mayor que la asistencia a las celebraciones anglicanas. Bueno, es que sea, ¿qué pasa? realmente las iglesias católicas, o sea, os va a parecer frívolo, pero son mucho más bonitas. Entonces, si tú Hombre. vas a pasar media hora en un sitio, al menos, o una hora, que el sitio sea bonito y allá donde mires algo bonito. Hombre, no creo que sea por eso que están cada vez más concurridas, pero bueno, todo contribuye. Yo estuve supongo. el otro día en la de San Pedro de Balaguer, que es preciosa, la recomiendo. Así que ahí queda la recomendación. A ver, lo que te ¿Dónde quiero está eso? decir es... En Gerona, me parece que está Balaguer, sí. Una liturgia católica siempre es más florida, por decirte una manera, que una liturgia anglicana, que es un señor que para y no hay nada y se sienta y te habla. Entonces, la liturgia anglicana depende de que el pastor tenga una verborrea muy buena, si no te vas a aburrir mucho, ¿sabes? Mientras que en la liturgia católica, aunque el sacerdote no tenga una gran verborrea, todo lo demás es muy bonito. Especialmente el Brasil, por ejemplo, las misas eran increíbles. Es algo que aquí hemos perdido. La idea de que esa hora tiene que ser una hora de encuentro con una comunidad real, por eso me parece maravilloso meter a los niños hablando, ¿sabes? Con gente que se conoce de verdad, con muchísima participación, y esto lo tienen los latinos, hispanos, aquí se había perdido. Es que lo de latinos es término Bueno, mira, me con da connotación política puesto por los franceses Bueno, da igual, mira, no vamos a discutir. para por tratar esto. de minusvalorar la presencia Pero ten en española cuenta que en yo América. siempre me muevo con venezolanos y es, yo soy latina. O sea, Ya, pero tienes ahí que hacer apostolado, Lucía. Vale. Quiero decir, ahí tienes que corregir esos hierros. Esos hierros, porque el que a hierro mata, a A hierro hierro muere. muere, hombre. el hierro termina. Bueno, vamos a invocar a doña Carmen Carbonell para que vaya pensando en venir a traernos la opinión de los oyentes, pero antes de eso me gustaría que mencionáramos brevemente, que comentáramos brevemente otro tema. Aprovechando que usted está muy al tanto de las cuestiones autonómicas, hoy trae El Español un sondeo sobre las elecciones en Aragón, donde dice que, si se celebraran ahora elecciones en Aragón, pues el PP no tendría mayoría absoluta, como no la tenía antes, podría gobernar con Vox, pero que también tendría la posibilidad, por la mínima, de gobernar con Aragón existe. Pues sí, es que claro, esas geometrías autonómicas tienen estas cosas, ¿no? Ellos se han comido al PAR, al Partido Aragonesista, este clásico,
Y claro, están en ese dilema, ¿no? Porque el PP en realidad, para el PP Vox es muy incómodo, porque Vox le obliga a hacer lo que ellos realmente no quieren. Ellos quieren seguir en el autonomismo, en el hecho diferencial, en ir tragando con pues por ejemplo en Aragón con el tema lingüístico, ir tragando con el catalán poquito a poco, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Yo creo sinceramente que la gobernabilidad de Aragón va a pasar por lo que haga Vox. Es un augurio que lanzó. O sea que lo siento por los del PP de Aragón, pero me parece que van a tener que irse haciendo la idea. Bueno, siempre puede impactar con el PSOE de Aragón. Bueno, vamos a ver, esa es una. Yo ayer lo hablaba con una amiga. Esa opción de la gran coalición es un tiro en el pie. Está es latente. Es la latente que quiere y puede Sánchez. ocurrir. Es decir, hablo a nivel nacional. Primero a nivel nacional. Es decir, si el PP, que creo sinceramente que tiene muy poquito que ofrecer, porque es que, y las encuestas ya sabemos que son como son, ¿no? Su subida ya empieza a ser bajada, y el PSOE, por razones de las que sean, aunque sea por el precocinado, van subiendo. Veremos a ver cómo acaban este tema del bipartidismo, porque han gobernado España el último medio siglo. En Europa son socios. En España es un tetrapartidismo. Siempre es PP-PSOE, la facción catalanista y la vasquista. Ahí se van a mover. Y remover todas esas estructuras es muy difícil. O sea que yo no descarto en el futuro eso, pero bueno, ya hablaremos. Mira, Sánchez quiere mantenerse hasta el 2017. 27, precisamente porque se espera que Vox suba. Claro. Y entonces quiere llamar a Europa y decir, ya, la ultraderecha, y hacer la gran coalición. Por eso lo digo. Pero yo creo que eso es pegarse un tiro en el pie por parte del PP. Entonces recordad cuando Milei, antes de ganar, eran Milei, Bullrich y Massa. Y Milei y Bullrich se llamaron de todo menos bonito. Él le llamaba a ella terrorista y ella a él de todo ultra. Pero se dijeron de todo, sobre todo él le llamaba a ella terrorista y que se había cargado un jardín de infantes. Bueno, fue cuando ganó Milei, que eran 33 y la otra era 24, más o menos. De repente escenificaron una reconciliación, qué majos, que bien nos llevamos, y ya fue. Le prometió a ella seguridad, que se la dio. Ella fue como la ministra del Interior, más o menos, y ya está, y pactaron. Entonces, claro que cuando hay estos escenarios en que hay dos partidos que se roban el electorado, se llaman de todo. Claro, y se tienen que diferenciar, obviamente, pero luego yo creo que la sensatez se impone y pactan. Cuando hablas de dos partidos, ¿a cuáles te refieres? Vox y PP, que se parecerían a lo que era Milei con Pato Bullrich, ¿no? Que más o menos. Entonces, sí, tú dices, no, pero es que parecía lo mismo con Milei, que le llamó terrorista, que usted quemó un jardín de infantes y no sé qué cosas les decía, ¿sabes? No, o sea, yo entiendo lo que usted quiere decir, y la verdad es que yo lo comparto. Hay gente que se dice, por Dios, no deberían pelearse PP y Vox. Al contrario, deben pelearse todo lo peleable. Son partidos distintos, defienden cosas distintas, se dirigen a segmentos de electorado distintos, y precisamente en ese reparto de papeles pues están triunfando. Es que es así, es que son partidos diferentes. Y luego pactan. Claro, y eso luego no impide pactar. Sí, pero vamos a ver, ¿el pacto qué es un pacto? El pacto es, pues se imponen unas condiciones. Le ofreció a ella el Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior en un país tan grande como Argentina era mucho. Pues, y además ella lo usó muy bien. No lo niego, pero... Entonces, escenificaron una reconciliación, ya sabes, los horteras que son los argentinos, que ella era el león, ella era el pato, y sacaban unas cosas. Bueno, y luego vi la investidura con todas aquellas entonces te aseguro religioso que hubo. Que se dijeron muchísimas cosas mucho peores de lo que pueda estar diciendo ayer Abascal con respecto a Feijóo, que se había ido a no sé dónde con Paje, ¿sabes? O sea, muchísimo peores, y luego pactaron. Pero pactar una gran coalición con el PSOE es pegarse un tiro en el pie. Bueno, de todas formas, yo creo que hay gente dentro del PP que me tiene esa tentación. Vale. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué dicen Luis, nuestros oyentes? Yo he venido lo primero de todo a defender a Tamara Falcó. Era necesario aquí cierto apoyo. Pero nadie la ha atacado, Es decir que yo soy una gran fan y seguidora. Incluso ¿De Tamara Falcó? Sí, y quién sabe, igual de repente nos hacemos amigas. Nunca se sabe. Incluso al tienes que entrevistar. Nunca se sabe. ¿Es usted amiga de Santa Tamara Falcó? No, todavía no, pero... Todavía. Pero lo estoy intentando.
intentando. Yo soy una gran defensora de Tamara Falcó y además tuvo un momento de gloria cuando se enteró de que su marido le había sido, bueno, su marido, su entonces novio, le había sido infiel en aquel festival famoso en el Burning Man en Nevada, que ella dijo, rompo con él porque sea verdad o no, aunque me haya sido infiel un nanosegundo en el metaverso, pues como que no se merecía seguir adelante. Lo que pasa es que luego el perdón cristiano... Pero ahí es donde entraron los carismáticos. Ella entró en los carismáticos porque los carismáticos vienen de Filipinas. Y sabes, la abuela de ella, la madre de Isabel, era súper católica. Y lanzó también ese mensaje del arrepentimiento, el perdón cristiano. Y para los muy carismáticos bonito. el divorcio es una cosa dramatiquísima. Así que, Tamara, llámame, amigas. Tamara, llámanos. Amigas. Llámanos a las 2. Fueron unas declaraciones muy poéticas. 14 metaversos dicen que son neto. Exacto. Venga. Bueno, vamos con el resultado de la encuesta que hemos lanzado esta mañana. Les estábamos preguntando en particular por el caso de Federica Mogherini, por ese nuevo escándalo de corrupción en el seno de la Unión Europea. Ayer hicimos un repasito de todos los casos de corrupción y en este caso pues nos quedábamos con lo que había protagonizado la histórica socialista italiana, que como saben ustedes está detenida. La pregunta es esa: tras el último caso de corrupción que afecta a otro personaje, a Federica Mogherini, del socialismo europeo, ¿cree usted que el Partido Popular Europeo debería romper su alianza con los socialistas? Dábamos 4 opciones: sí, no, el clásico no lo sé y el que yo digo que a veces me molesta, que es el no me importa. Pues de momento Don Luis está ganando con un 88% de los votos la opción de que sí, que deben romper. Deben romper. ¿Cuánto? 89. 88%. Hay un 8%, la segunda opción más votada, que apuesta por el no me importa. De hecho, nuestro amigo Miguel Castilla dice que elige esa opción, que yo siempre soy muy crítica con ella, la de no me importa, porque lo que habría que hacer con la Unión Europea no es mirar a quién pacta con quién, sino que habría que directamente echarle el cerrojazo. Las demás opciones, Don Luis, se quedan en últimas posiciones, un 3% para el no, un 1% para el no lo sé. Hay un comentario de Germán Areta, ojalá fuera el auténtico Germán Areta, ese personaje interpretado por Alfredo Landa, que nos dice, debería, pero no lo van a hacer porque el PP europeo es la marca blanca del PSOE. Y Don Luis, me quedo con 2 comentarios si me da tiempo de YouTube, concretamente las publicaciones. Maloro FG dice que la misma camada, pero cada uno con un collar diferente, estar en el poder es muy jugoso para el bolsillo. Y alguien que se hace llamar Más que Reformas dice que no lo harán porque son igual de corruptos. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Gracias, don Iván Vélez. Gracias, doña Lucía Echevarría. Ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Y le decimos a Tamara Falcó que si alguien la conoce, que la entrevistamos entre Carmen y yo, que somos fanses. Que nos llame. Bueno, don Paco Linares nos viene a decir que hay cosas que son hermosas y alegres y otras que además de hermosas y alegres son importantes. Buenos días, don Paco. Amigos, gracias. En esta época todos, con más o menos fortuna, decoramos nuestros hogares para la Navidad. ¿Pero qué representan los diferentes símbolos? El árbol, el nacimiento. El árbol de Navidad es un guiño a la prosperidad que se espera cuando termine el invierno. Es un canto a la primavera ese árbol. Tiene su origen en los celtas y los romanos. Es una costumbre pagana. Y me gusta. Para mí, sin embargo, es mucho más importante el nacimiento de Jesús. Con independencia de ser creyente o no, tiene mucha más raigambre. Una mujer muy jovencita, embarazada, que acompañada de su marido, no encuentran un lugar para hospedarse en la ciudad. Todo está lleno. Y se resguardan en una cuadra, en un pesebre al calor de una vaca y un burro. El nacimiento, en el más miserable de los lugares, esa joven parió un niño. Le acompaña solo su marido. Soy católico y creo que aquel niño era Dios, pero aunque no lo fuera, todos celebramos estas fechas como Navidad, o lo que es igual, Natividad, es decir, dar a luz a un ser humano, es decir, un nacimiento, y desde entonces se cuentan los años. No es un milagro que más de medio mundo sepa cuándo termina el 2025 y empieza el 2026. Pues sí, hace 2025 años que nació Jesús, y la primera lección que aprendo es que la humildad
nos hace grandes, aunque nazcas en un pesebre, aunque el mundo nos vea chicos. De pequeño, en una cueva cavada a mano, cerca de mi casa, vivía un latero. Me invitó a pasar. Me enseñó el misterio, Jesús, María, José, con un burro y una vaca, hechos de lata por unas manos rudas, pero con un corazón grandioso. Me dijo, eso no puede faltar en Navidad donde yo viva. Era analfabeto y era sabio a la vez. Las primeras noticias de un nacimiento que nos recordara la Navidad fue en el siglo II después de Cristo, hace 19 siglos, en las catacumbas. Y hace casi 900 años lo popularizó San Francisco de Asís. Y yo digo lo mismo que el latero, donde yo viva no puede faltar un nacimiento. Este fin de semana lo tengo, este fin de semana lo pongo. ¿Y ustedes? Mañana más y mejor. Punto final.